Gloria a Dios, aleluya. Dígale que está a su costado, estoy contento. Aun cuando las cosas no salen bien, estoy contento. Amén, gloria a Dios. Cuando usted camina por las calles, ¿verdad? Usted habrá visto muchas piedras tiradas en las calles, ¿cierto? Cuando usted de repente tiene un patio en casa, también encuentra muchas piedras, ¿verdad? En algún momento, cuando usted ha visto piedras en su casa o en la calle, usted ha tenido la actitud o el deseo de, uy, esta piedra es valiosa, la voy a recoger y la voy a guardar en mi casa. ¿Alguna vez usted ha pensado hacer eso? Difícil, ¿no? Todo lo contrario, tengo piedras en mi casa, tengo que sacarlas y botarlas, ¿verdad? ¿Quién quiere tener piedras en su casa? Nadie quiere tener piedras en su casa, ¿verdad? Solamente la compramos cuando la necesitamos para una construcción, para iniciar una construcción. Ahí recién nos acordamos, uy, yo tenía una piedra que era valiosa para la zanja. Señor, ¿por qué no la guardé, no? Pero antes, piedras, váyanse. No queremos a las piedras, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, ¿quién es usted en el Señor? Uno dice, bueno, yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, ¿cómo te consideras tú delante de Dios? Como un príncipe, dicen, ¿verdad? Como un rey, como una de sus ovejas del Señor. Siempre tendemos a compararnos con cosas hermosas, ¿verdad? Con cosas bonitas. Soy una princesa, dicen las damas. Soy una sierva. Las mujeres dicen, ¿verdad? Soy la niña de sus ojos. Siempre tendemos a compararnos con cosas hermosas, pero difícilmente alguien responde, yo soy como una de esas piedras que encuentras en la calle. Difícilmente decimos eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos compara como piedras. Dígale al que está a su costado, tú eres como una piedra. El mensaje de hoy se llama como piedras. Aquellas piedras que vemos en las calles, ¿verdad? Pero que muchas veces no tienen valor delante de nuestros ojos. Vamos a la palabra y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Abran sus Biblias si es que la tienen. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5 también. Hoy es un día maravilloso, amén, porque vamos a recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina, es vida, es gozo, es paz, es seguridad, es salvación, es salud. La palabra de Dios lo es todo. Gloria a Dios, amén. Y mi hermana se alegra cuando escucha la palabra, gloria a Dios. ¿Sabe? Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, dice, acercándonos a Él. ¿A quién debemos acercarnos? A Jesús, al Señor. Acércate a Él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, nosotros somos como esas piedras que son desechadas por los hombres. Cuando pasamos por las calles vemos las piedras, no le damos ningún valor, las desechamos. Pero somos como esas piedras. No somos valiosas para los ojos naturales, pero para Dios somos escogidos y preciosos. Amén. Dígale que está a su costado, tú eres escogido y precioso. Aleluya. Somos escogidos y preciosos. Miren, cuando uno encuentra una piedra, no le da el valor porque no tenemos los ojos del especialista, ¿verdad? Pero aquel que es un escultor en piedras, aquel que es un tallador, aquel que hace arte con una piedra, ¿tendrá un valor una piedra?
Sí, toda piedra tiene un valor delante del artista. Amén. Pero para los ojos naturales no tiene ningún valor. Ahora, el apóstol Pedro nos menciona y nos dice, ¿no? Acércate a él, piedra viva. Aleluya. Hermanos, las personas somos como piedras. Podemos ser esas piedras que están en la calle sin valor, pero ante los ojos del especialista, ante los ojos de Dios, ¿qué somos? Escogidos y preciosos. No dejes que nadie cambie tu posición de lo que tú eres. Lo que los demás digan de ti no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que dice el especialista de ti. Y el especialista Dios dice que somos escogidos y preciosos. Así es que nadie puede decirnos a nosotros lo que realmente somos. Quien realmente dice lo que somos es la palabra de Dios. Amén. Dios es el especialista. Él es el artista y Él nos ve como piedras escogidas y preciosas. Así que nuestra identidad no proviene de lo que los demás digan, de lo que los demás señalen. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Y qué dice Dios? Que somos escogidos y preciosos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un versículo bíblico en Primera de Samuel, versículo 16-17. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, hay una diferencia, que cuando nosotros vemos a las personas, no los vemos con el juicio justo, pero cuando Dios mira a las personas, Dios sí tiene el juicio justo. Amén. Porque Dios no mira como miramos nosotros. Nosotros miramos con nuestros ojos naturales. Ante nuestros ojos, alguien o aún nosotros mismos no tenemos mucho valor. No nos vemos a nosotros como personas valiosas. Nos vemos como personas con fallas. Nos vemos como personas con muchos errores. No creo que yo llegue a ser una buena persona. No creo que yo logre tener lo que Dios quiere que yo tenga. No creo que mi vida vaya a ser mejor que la que ya tengo. ¿Por qué? Porque nos vemos con los ojos naturales. Vemos como a las piedras que están en la calle. Todos sucias y feas. Pero si miramos la palabra como Dios nos mira, Dios no mira como mira el hombre, dice el profeta Samuel. Dios mira con el corazón. Hermano, cuando tú te acercas a Dios, Dios no te mira como te mira tu mamá, tu papá o tu hermano o tu amigo. Dios te mira con el corazón. Hay una diferencia en mirar con los ojos naturales y mirar con el corazón, porque los ojos naturales no pueden ver lo que está dentro, pero Dios sí puede ver lo que está dentro de ti. Amén. Y Él sabe por qué haces lo que haces. Él sabe por qué te comportas como te comportas. Él conoce tu corazón, porque del corazón sale todo. Y Él conoce lo que tú eres, lo que tú haces, y Él te valora por lo que tú eres. Eres una piedra escogida y preciosa, precioso. Así que no permitas que nadie te desestime tu identidad. Tú eres lo que Dios dice que eres. La Biblia relata una historia del rey David, que cuando Saúl perseguía a David para matarlo, David se fue a esconderse a las cuevas de Adulán. Primera de Samuel, versículos 22, 1 y 2, ahí lo tienen en pantalla. Dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. Aquí viene lo interesante. ¿Quién se juntó con David? Los afligidos, todo el que estaba endeudado,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Miren, David huyó de Saúl porque Saúl quería matarlo, y vinieron a él 400 hombres, pero estos hombres no eran pues los más fuertes, los más peleadores, no eran los que tenían una autoestima grande, no eran servidores, eran los hombres con más defectos, eran los más desechados por el pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Los endeudados, los afligidos, los que tenían una autoestima bajo, los que se sentían que no servían para nada, que todo lo que hacían era algo malo. Nadie les daba trabajo, nadie los quería ver, nadie los valoraba. Ellos fueron a buscar a David y se juntaron con David. Y David tenía el corazón de Dios y los aceptó, porque Dios acepta al endeudado, al que está desamparado, al que está con su autoestima por los suelos. Dios lo acepta. La Biblia dice que Dios recibe al que viene humillado a él. Y estos hombres, después, ¿qué pasó con ellos? Ellos se convirtieron en los valientes de David. Estos hombres que eran como esas piedras inservibles, sin valor, cuando se juntaron con David, cuando caminaron con David, David hizo de ellos personas valiosas, con valor. Cuando tú decides juntarte con el rey, Dios hará de ti personas valiosas, personas distintas a lo que eras antes. Por lo tanto, tú no te puedes ver en tu futuro como lo que has sido antes o como lo que eres ahora. Tú tienes que verte en tu futuro como una persona valiosa. ¿Por qué? Porque te has juntado al rey. Y todo aquel que se junta al rey no es el mismo en el futuro. La Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la está perfeccionando. Hermano, hermana, si tú te has acercado a Dios, si tú lo estás buscando, Él va a hacer de ti algo valioso, importante. No mires tu presente. De repente tú miras tu presente. Uy, todavía digo mentiras, todavía engaño, todavía le fallo al Señor, todavía hago cosas desagradables, todavía no estoy bien delante de Dios, no tengo fe, tengo muchos problemas. Acércate a Dios. Estos endeudados, estos afligidos, no dijeron, David nos ayudará, ¿cómo será? ¿Seremos grandes? No, ellos se acercaron porque confiaban en el rey, porque confiaban en David, porque vieron cómo mató al gigante, porque vieron que David tenía un Dios vivo. Si tú te acercas al rey, no te preocupes por tu futuro. Dios hará de ti. Gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Acercarte al rey. Eso es lo que tienes que hacer. Acercarte al rey. Dígale que está a su costado, acércate al rey. No te acerques a buscar una pareja, no te acerques a buscar un novio, no te acerques a buscar dinero, no te acerques a buscar cosas materiales. Acércate al rey y Él te lo dará todo. Hermanos, yo les cuento casi siempre parte de mi testimonio. Yo me acerqué a Dios sin tener nada. No tenía trabajo, no tenía novia, me habían dejado. No tenía trabajo. En mi casa ya me ponían presión, tienes que pagar la luz, el agua, algo. Tenía 23 años, no tenía trabajo. No sabía qué hacer. Oí de Dios y me acerqué a Dios. Después de caminar con Él por años, el Señor me dio todo lo demás. Me dio una esposa maravillosa. Me dio 2 hermosos hijos, me dio una casa de herencia, hasta un carro me dio.
¿Cómo no agradecerle a Dios? Y yo sabía que eso me iba a dar Dios. No lo sabía. Yo solo sabía que tenía que acercarme a Él, porque en mi corazón había aflicción, había dudas, había inseguridades. No sé qué hacer con mi vida, decía. No sé qué hacer. Pero me acerqué a Él y mi futuro cambió. Gloria a Dios. Estos hombres afligidos no sabían qué hacer, pero sí sabían que tenían que acercarse a alguien que conocía a Dios, y ese era David. Gloria a Dios. Dios puede hacer cosas, hermano, en todo aquel que a Él se acerca. Oh, se acercó un leproso, Jesús lo sanó, lo cambió. Se acercó un ciego, Jesús le dio la vista. ¿Saben qué sucede? Que a veces leemos la palabra de Dios y vemos, uy, el ciego se acercó y Jesús lo sanó al instante. Y así queremos que suceda con nosotros. Ya vine a la iglesia, ahora sí, Señor, dame al novio. Y que sea alto, 1.90, rubio, de ojos verdes y con una billetera gruesa, Señor. Y si no es así, el Señor no existe entonces. Queremos las cosas al instante y conforme a nuestros ojos naturales, ¿no? Pero saben, Dios no actúa así. Dios es paciente. Amén. Entonces, acercaos a Él, dice, piedras vivas. Estos hombres que les iba mal se acercaron a Dios. Su vida cambió al Rey. En el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Miren, Pedro, antes de acercarse a Jesús, ¿cómo era? Su nombre era Simón. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón, antes de acercarse a Jesús, era un hombre común, desechado por los más grandes. Una persona común y cualquiera que ustedes puedan conocer. Trabajaba en el terminal pesquero. Era pescador. Pedro, Simón, en ese momento, con deudas, con problemas como la mayoría de personas tal vez, con equivocaciones, fallas y errores como la mayoría de personas. Un día Simón se acercó a Jesús y Jesús lo llamó. Una piedra sin valor fue transformado después por Jesús por una piedra valiosa. ¿Y cómo Pedro fue transformado en una piedra valiosa? Porque dice la gente que se maravillaban cuando escuchaban a Pedro. Usted no se maravilla por verme a mí o por ver a cualquier persona. Usted no se maravilla, ni yo. Pero si vemos a una persona que su rostro brille como Moisés, si vemos una persona consagrada al Señor, si vemos una persona que habla palabra de Dios, usted se va a maravillar. ¿Por qué? Porque antes no era así. ¿Y ahora cómo cambió? De lo que era una piedra sin valor, fue transformado en una piedra preciosa. ¿Quién hizo eso? Jesús hizo eso. Jesús transforma las piedras sin valor en piedras preciosas. Dígale que está a su costado, tú eres una piedra preciosa. Somos eso, hermanos, delante de Dios. Si usted no se ve como piedra preciosa, no está dejando que el especialista, que el escultor obre en su vida. No se lo está permitiendo. Usted tiene que dejar que el especialista moldee su vida, moldee su ser, para convertirse en lo que el especialista quiere que usted sea. Gloria a Dios. Miren, una piedra, hermanos,
tiene un propósito que cumplir en la tierra. Hay propósitos de por qué Dios coloca piedras. Hay propósitos de por qué Dios ha creado a una piedra. Hay propósitos de por qué Dios te ha creado en este mundo. Dios no te ha creado solamente para que tengas un esposo, una familia, hijos y un trabajo y se acabó. Tus 60, 70, 80, 90, ya si tienes más bendición, 100 años y apartes con el Señor. Eso no es la vida para la cual Dios nos ha traído a este mundo. Hay un propósito eterno, hermanos. Esa vida es temporal, es pasajera, porque de repente no llegas ni a los 60 o 70. De repente mañana duermes tranquilito y ya ahí partiste con el Señor. Nadie sabe cuántos años viviremos, pero sabemos que hay propósitos de Dios para nuestras vidas. Hay planes y una piedra tiene propósitos y planes delante de Dios. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 2. Primera de Crónicas 22, 2. Dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. David trajo especialistas, canteros, ¿para qué? Para labrar las piedras y para que sirvan para edificar la casa de Dios. Acá vemos dos propósitos de para qué fueron creadas las piedras. El primer propósito que vemos, para qué fue creada una piedra, es para ser labrada. Una piedra, su destino y su futuro no es que se quede como una piedra fea, sino que sea labrada. Amados hermanos, nosotros como piedras vivas necesitamos también ser labrados. Dígale que está a su costado, necesita ser labrado. ¿Usted iría a la calle y recogería esas piedras en bruto y se las traería a su casa a guardar? No, porque no tiene valor, porque todavía no ha sido labrado. Pero si encuentra piedras labradas, talladas, pulidas, esas piedras tienen mucho valor. Las personas adineradas en sus casas, cuando construyen ladrillo, cemento, pero también en la fachada le ponen piedras valiosas y cuestan mucho. Una piedra necesita ser labrada para poder ver su valor. Si la piedra no es labrada, trabajada, moldeada, no se puede ver su valor. Si tú y yo en nuestra vida no permitimos que el artista, nuestro Dios, trabaje en nuestra vida y nos moldee, nunca los demás van a poder ver nuestro valor, nuestra valía. No vamos a ser de bendición. Vamos a ser del montón piedras que no tienen valor. David seleccionó personas especialistas, canteros, ¿para qué? Para que trabajen la piedra, para que labren la piedra. Usted y yo, hermano, necesitamos ser labrados. Si tú sientes que no tienes valor, necesitas ser labrado. Si tú sientes que todavía tienes fallas, que las virtudes tuyas no se aprecian todavía, necesitas ser labrado. Y tú tienes que ser humilde en reconocerlo, no orgulloso. Porque Dios pone la humildad en nuestro corazón para darnos cuenta de nuestros errores y correr a Él. Pero el diablo pone el orgullo para que digas, bueno, no me importa, yo soy así y así moriré. Así nací, así moriré. Esas son palabras del diablo, no vienen de Dios. Entonces una piedra necesita ser labrada para poder ser de bendición, gloria a Dios. No vas a poder bendecir si primero no eres labrado.
Ese es el primer propósito. Y por eso que Pablo dice en Filipenses 1:6, ¿no? Que el que empezó en nosotros la buena obra, la terminará. Dios está trabajando en tu vida, hermano, porque tú eres una piedra viva. Dígale que está a su costado, Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo veas. Yo sé que hoy no eres un pastor, una maestra, un maestro, un evangelista, no eres un profeta, no lo eres hoy, pero en el futuro lo vas a hacer. Si permites que Dios siga obrando en tu vida. Si permites que Dios siga obrando en tu vida, vas a ser una buena esposa, vas a ser un buen esposo, vas a ser un buen hijo. Si permites que Dios siga obrando en tu vida. Pero si le cierras las puertas al especialista, la obra en ti se va a truncar. No vamos a poder admirar tu belleza, hermano. No vamos a poder ser bendecidos por lo que hay dentro de ti. Digan conmigo, necesito ser labrado, forjado por mi Padre Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Es el primer propósito de por qué usted y yo hemos sido creados. Necesitamos ser labrados por Dios, por su palabra. Y el segundo propósito también nos dice ahí, 1 Crónicas 22:2. Y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Hermano, la casa de Dios se edificaba en el Antiguo Testamento con piedras preciosas, piedras labradas. Cualquier piedra no podría entrar a la edificación de la casa de Dios. Tenían que ser piedras preciosas, las más costosas. ¿Sabe que usted y yo somos como esas piedras del templo que David construyó en el Antiguo Testamento? Somos piedras preciosas. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Si Él dio la vida por alguien, es porque ese alguien tiene un precio, tiene un valor. Usted no daría la vida por alguien que no vale nada, pero sí daría la vida por alguien que tiene mucho valor. Yo sé que usted, si es madre o padre, daría la vida por sus hijos. Por mi hijo todo, dicen, ¿verdad? Dios, nuestro Padre, nos ve como sus hijos. Y Él también lo dio todo por nosotros, por usted y por mí, porque ante sus ojos somos preciosos, de gran valor, de gran valía, escogidos por Él. Y nos ha puesto en este mundo para ser edificados, dice, para construir la casa del Señor. Nosotros tenemos que construir la casa del Señor, hermanos. Somos casa de Dios, aleluya, gloria a Dios. En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que ser edificados como casa de Dios. Por eso somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser edificados. En nosotros se tiene que ver la casa de Dios. Dígale que está a su costado, tú eres la casa de Dios. Tú dirás, de repente no soy una casa hermosa, no soy una casa bonita, pero Dios te ve a ti como una casa hermosa. Pero tenemos que ser edificados, tenemos que ser construidos como casa de Dios. Tu vida y la mía no se debe parecer a un mercado. ¿Se acuerdan que Jesús fue a la casa, al templo de Dios? Y cuando vio el templo de Dios, parecía un mercado. Vendían cosas. ¿Y qué hizo? Tumbó todas las cosas. Dijo, mi casa no será casa de ladrones, sino casa de oración será llamada. Nuestra vida, hermano, tiene que parecerse a la casa de Dios. Un lugar donde se da oración a Dios, donde se adora a Dios. Nuestra vida tiene que relucir una casa de Dios, no un mercado.
En un mercado se negocia cosas, se hacen muchas cosas, buenas y malas. Se estafa, se engaña, se roba. Pero nuestra vida no tiene que parecerse a ese mercado, sino tiene que ser la casa de Dios, un lugar santo. Por eso que tenemos que trabajar en nuestras vidas para relucir como una casa de Dios. Si no, no seremos esas piedras hermosas. ¿Para qué fuiste creado? Para parecerte a la casa de Dios, para ser la casa de Dios. Cuando tú cada vez, conforme pasa el tiempo, te pareces más a la casa de Dios, entonces tú eres esa piedra hermosa y viva. Eres de bendición. Necesitamos, por lo tanto, ser edificados como esas casas vivas. Y ese es nuestro segundo propósito. En Primera de Pedro 2:5, versículo que acabamos de leer, también nos dice que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El tercer propósito de por qué hemos sido creados, hermanos, como piedras, es para ofrecer sacrificios a Dios. Sacrificios espirituales. No sacrificios naturales, no sacrificios carnales, sino sacrificios espirituales. Por ejemplo, si yo hago cruzar a un cieguito la pista para que el carro no lo atropelle, ¿es un sacrificio espiritual o es un sacrificio natural? Es natural. ¿Se da cuenta? Si yo en los días de Semana Santa agarro mi cruz y me voy, hago la caminata con mi cruz y que me sacrifiquen arriba en el cerro, que todos vean 24 horas caminando con su cruz, haciendo un sacrificio. ¿Es un sacrificio espiritual? ¿Natural? Es un sacrificio carnal. Hay sacrificios naturales, carnales y espirituales. Nuestra vida tiene que dar, tiene que hacerse, tiene que notarse sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? La oración a nuestro Dios, la adoración a Dios, la lectura de la palabra, andar en amor, andar en amabilidad, caminar en gozo, andar en paz, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. Esos son los sacrificios espirituales. Son sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento en la casa de Dios. Se venía y se daba ofrenda por el pecado. Hoy en día un sacrificio espiritual es, si tú fallaste, doblas tus rodillas y pides perdón a Dios. Ese es un sacrificio espiritual. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para sacrificios naturales, carnales o espirituales? Para sacrificios espirituales fuimos creados. Gloria a Dios. Somos piedras vivas. Aleluya. Hoy en día mucha gente hace muchos sacrificios naturales, carnales, pero pocos los espirituales. Si yo voy a una fundación o a una institución y doy un dinero para alimentar niños, es un sacrificio natural. Es un sacrificio natural, porque nuestros ojos naturales ven que hay necesidad y yo tengo, entonces voy a dar. ¿Saben que las personas adineradas hacen ese sacrificio natural? Como tienen mucho dinero, dan a muchas entidades que ayudan gente, pero son sacrificios naturales. Hay sacrificios carnales, como los que hacen en Semana Santa. Pero los sacrificios espirituales son los que alaban a Dios, son los que adoran a Dios, son los que nacen en el espíritu y no en la mente. Son los que nacen en el corazón y no en nuestros ojos. Hemos sido creados para sacrificios espirituales.
para que los demás vean tu esfuerzo por servir a Dios. Ese es un sacrificio. Que te levantes a las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana para orar a Dios. A ver, dile al millonario que ayuda con su dinero a mucha gente que se levante a las 5 de la mañana a orar a Dios, a ver si lo va a hacer. No lo va a hacer, porque ese no es un sacrificio espiritual. Él hace sacrificios naturales. Hermano, tú y yo hemos sido creados para sacrificios espirituales. Amén. Pastor, pero yo doy de comer a algunas personas. Está bien, si tu corazón te lo ha dicho que lo hagas, gloria a Dios. Pero si te lo ha dicho tu mente o das de lo que te sobra, porque bueno, me sobró, eso no es un sacrificio espiritual. Pero hemos sido creados para eso, para sacrificios espirituales. Gloria a Dios. Siguiente propósito, ¿para qué fuimos creados? Número 1, fuimos creados ¿para qué? Para ser labrados. Número 2, fuimos creados como piedras vivas. ¿Para qué? Para edificación de la casa de Dios. Número 3, fuimos creados como piedras vivas. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Número 4, hemos sido creados como piedras vivas. ¿Para qué más? Eso lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 20:27. Dice, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de eso, sacó de la ciudad muy grande botín. David conquistaba muchos pueblos, y fue y tomó prisionera a un rey, le quitó su corona, y en su corona de este rey había piedras preciosas. Otro de los... ¿Y qué hizo David con esas piedras preciosas? Se las sacó y las puso sobre su cabeza de él. Otro de los propósitos de una piedra, hermano, es que siempre está junto al rey. Una piedra siempre está junto al rey. Pero ojo, una piedra preciosa. No una piedra que no ha sido labrada, una piedra preciosa, labrada, trabajada, siempre está en la cabeza del rey. Si tú y yo permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, si tú y yo permitimos que la palabra de Dios obre en nuestra vida, vamos a estar siempre con el rey, siempre en su cabeza, siempre a su lado. En los lugares de distinción, ahí vamos a estar, porque ahí se escoge a las piedras preciosas. Siempre están con los reyes. La Biblia habla de la reina de Saba, que se asombró de la sabiduría de Salomón. Y la reina de Saba fue a buscar a Salomón para escuchar su sabiduría. ¿Y saben qué llevó la reina de Saba cuando fue a visitar a Salomón? Lo dice ahí, 1 Reyes 10:2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Los reyes siempre llevan piedras preciosas. ¿Usted quiere andar junto al rey? Tiene que permitir que la palabra lo haga brillar a usted. Tiene que permitir entonces ser labrado por el Señor para estar siempre con el rey. Los reyes siempre cargan, siempre llevan piedras preciosas. Gloria a Dios, aleluya. Y por último, quiero terminar diciendo el último propósito por el cual hemos sido creados. Una pregunta, hermanos.
cuando David venció a Goliat, se han dicho muchas razones de por qué David venció a Goliat. ¿Por qué cree usted que David venció a Goliat? Piense unos segundos en esto. ¿Por qué cree que David venció a Goliat? ¿Por qué cree usted que David venció a Goliat? ¿Porque tenía buena puntería? ¿Anotó a la frente? ¿Porque Dios estaba con él? Vamos a leer primera de Samuel 17:40. Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Por qué David venció al gigante? Algunos ya la saben, no se las reveló su carne. ¿Por qué venció David al gigante? Porque las piedras que David escogió no era cualquier piedra, hermano. Eran piedras lisas, piedras trabajadas, piedras labradas. Oh, David no escogió cualquier piedra fea, no escogió cualquier piedra que no sirva. Él escogió piedras que iban a matar al gigante, piedras labradas. ¿Sabe para qué sirve, hermano, una piedra labrada? Para destruir problemas, para matar gigantes. Usted tal vez diga, yo no puedo con este problema, yo no puedo con este gigante, siempre me gana, siempre me vence. ¿Será porque todavía tú no estás trabajado? ¿Será porque tú todavía no eres esa piedra lisa? La piedra lisa es la que venció al gigante. Yo no entendía muy bien qué significaba liso. ¿Qué es una piedra lisa? Dije. Entonces busqué su significado. Una piedra lisa es una piedra que no tiene puntas. Es una piedra sin asperezas. Es una piedra suave. Es una piedra hermosa, suave, sin asperezas, pero sólida y fuerte. ¡Wow! Esa piedra lisa es la que nosotros tenemos que ser. Sin asperezas, suaves, sólidas y fuertes. Con eso vamos a destruir. Con eso vamos a vencer. Pero si todavía tienes asperezas, si todavía tienes en tu vida cosas desagradables, nos va a ser impedimento para vencer al gigante. ¿Cómo me puedo convertir en una piedra lisa? ¿Cómo puedo hacer de mi vida una piedra lisa? Las piedras lisas se forman, dice, por 2 cosas. Por las aguas. Las piedras lisas están en los ríos y se forman de esa manera porque las aguas lo cubren todo el tiempo. Las aguas moldean las piedras para que de lo que son no lisas se conviertan en piedras lisas. Las aguas. ¿Qué va a moldear mi vida? ¿Qué va a moldear mi carácter? El agua de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, también moldea una piedra en que sea lisa el contacto con las otras piedras. Entre ellos se van moldeando, sumado al agua de la palabra que los cubre a todos. ¡Wow! Hermano, tu carácter no solamente depende de Dios, depende de tu hermano que está al costado también. No solamente depende que tú estudies la palabra, que tú ores al Señor. Esa es la mitad. Pero la otra mitad depende de tu hermano también. Que tú tengas comunión con tu hermano, unos con otros, estén juntos, chocándose, no peleándose, sino teniendo comunión. Dígale que está a su costado, te necesito. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos a Dios, pero también necesitamos a nuestros hermanos. Si usted se aleja de su hermano, su proceso de usted se detiene.
no se va a convertir en esa piedra lisa. Ay, pastor, pero él es desagradable, pero no me gusta él. Mis amigos de la universidad, del colegio, del trabajo son más hermosos que mis amigos de la iglesia. Ellos te van a moldear para ser otro tipo de piedra. Pero si tú quieres ser una piedra lisa, solo hay dos formas de que Dios te moldee: con el agua de la palabra y con la presencia de tu hermano en tu vida. Necesitamos tener comunión unos con otros. Por eso la iglesia primitiva de Hechos siempre estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Siempre estaban juntos. Denle un aplauso al Señor porque la hermana quiere aplaudir. Gloria a Dios. Dígale al que está a su costado: ni sueñes en separarte de mí. Hermanos, nos necesitamos unos de otros. Dígale al que está a su costado: te necesito. Muy aparte de que pueda ser pariente de carne y sangre, nos necesitamos, hermanos. Nos necesitamos unos de otros. Si tú no te transformas en esa piedra lisa, por algo está la palabra acá, lisa, por algo está la palabra escogido. Dios, para usar a una persona, va a escoger quién ya está preparado. Si todavía no estás preparado en tu carácter, en tu forma de ser, todavía Dios no te va a escoger. ¿Quieres vencer a ese problema? Necesitas estar liso. David no era un cualquiera. Alguien tenía el corazón de Dios. Él sabía escoger. Escogió lo que es necesario para vencer el problema. ¿Qué tipo de piedra eres tú? ¿Qué tipo de piedra eres tú? ¿Eres una piedra labrada o no? Pongámonos en pie, por favor.